Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Nunca fui el tipo de persona que pensara que la venganza valía la energía. Siempre creí que el karma se encargaría de las cosas al final y que aferrarse a la ira solo me consumiría. Pero déjenme decirles algo. Hay un tipo especial de furia que te arde en el pecho cuando alguien en quien confiaste, alguien con quien literalmente compartiste techo toda tu vida, se lleva todo por lo que has trabajado y tu propia madre te mira directamente a los ojos y te dice que no importa. Mi nombre es Aiden. Tengo 24 años. Y hasta hace unos meses todavía vivía en casa. No porque fuera perezoso o sin rumbo, sino porque tenía sentido financiero. Trabajaba de forma remota como diseñador UI/UX freelance. Ahorraba dinero como un maníaco y me fijé un objetivo. Ahorrar lo suficiente para lanzar mi propio estudio de diseño cuando cumpliera 25 años. Vivía modestamente, no salía de fiesta, no malgastaba dinero en tonterías. Solo trabajaba, ahorraba, repetía y estaba funcionando. Había acumulado cerca de $15,000 en ahorros, guardados en una cuenta corriente separada que nunca tocaba a menos que fuera para gastos del estudio. La tarjeta de esa cuenta se quedaba en el cajón de mi escritorio, escondida detrás de un disco duro viejo. Ni siquiera estaba en mi billetera. Así de poco la usaba. El lado opuesto. Mi hermano Zach. Ahora, aquí es donde las cosas empiezan a ponerse raras. Mi hermano menor, Zach, acaba de cumplir 17. Es completamente opuesto a mí. Ruidoso, impulsivo, obsesionado con la fama y las apariencias. Habla como una sección de comentarios de TikTok. Llama a todo mediocre. Y de alguna manera cree que va a ser un streamer famoso, a pesar de no haber transmitido nada por más de 20 minutos. Nuestra relación era tensa incluso antes de todo esto. No porque lo odiara ni nada, sino porque cada vez que intentaba ser el hermano mayor responsable, me etiquetaban de controlador o estricto. Era como si toda mi familia tuviera esta regla tácita. Zach se equivoca, todos sonreímos y seguimos adelante. Aiden se frustra por ello, está arruinando el ambiente. Por ejemplo, la Navidad pasada, Zach montó un berrinche porque no le regalaron el modelo exacto de auriculares gaming que quería. Estoy hablando de un colapso total, gritos, portazos, negándose a cenar. Mi madre, en medio de trinchar el pavo, me dirigió una mirada de cansancio y dijo: «Solo dale tu par, Aiden. Tú ni siquiera gaineas. Juegas tanto». Y tontamente lo hice porque no valía la pena la pelea. Porque era Navidad. Porque así era siempre. La primera señal de alarma y el dinero desaparecido. Pero las cosas realmente no empezaron a desmoronarse hasta principios de este verano. Fue un momento pequeño, casi olvidable por sí solo. Pero mirando hacia atrás, fue el primer indicio real de que algo no iba bien. Estaba en la cocina después de una larga llamada con un cliente, recalentando unas sobras, cuando Zach entró pavoneándose con un par de Yeezys. Nuevos, todavía crujientes. Ni siquiera se molestó en quitar la etiqueta de los cordones. «¿De dónde sacaste esos?», pregunté casualmente, genuinamente curioso. Él sonrió con suficiencia. «En línea». Levanté una ceja. «¿Con qué dinero?». Él se encogió de hombros. «Tengo mis formas. Permítanme ser claro. Zach no tenía trabajo. Había empezado y renunciado a 3 trabajos a tiempo parcial en el último año, siempre con alguna excusa dramática. Su cuenta bancaria la última vez que revisé tenía unos $200. Así que, o estaba vendiendo órganos en la dark web o alguien lo estaba financiando. Y tuve un presentimiento de quién era. Esa misma noche, le pregunté a mi madre si le había dado dinero a Zach para los zapatos. Apenas levantó la vista de su tableta. «No, ¿por qué?». «Compró unos Yeezys». Ella solo soltó una pequeña risita y agitó la mano. «Los chicos y sus zapatillas. Déjale disfrutar, ¿verdad?». «¿Pero cómo pagó por ellos?». Ella suspiró como si estuviera siendo ridículo. «Aiden, no todo necesita una investigación. Probablemente usó Afterpay o Klarna o lo que sea que usen estos chicos ahora. Relájate». Quería creer eso. De verdad que sí. Pero algo en su tono, la forma en que me despidió tan rápido, me picó en el fondo de mi mente. Era el mismo tono que usaba cada vez que Zach se equivocaba. Defensivo, protector. Como si reconocer sus fallos significara admitir que había fallado como madre. Aún así, lo dejé pasar, o al menos lo intenté. Entonces llegó la siguiente bandera roja. Una semana después, noté que mi disco duro externo estaba ligeramente fuera de lugar. Suena estúpido, lo sé, pero soy una persona meticulosa. Organizo mi escritorio como si fuera un centro de mando. Ese cajón siempre estaba cerrado a ras. Ese disco duro siempre estaba alineado a la izquierda. Pero ahora estaba empujado ligeramente hacia adelante, como si alguien hubiera abierto el cajón demasiado rápido y lo hubiera movido. Lo abrí. Mi tarjeta de débito se había ido. Al principio entré en pánico. Revolví mi habitación, revisé mi billetera, la bolsa del portátil, los bolsillos de la chaqueta, incluso la basura. Nada.
Y entonces me asaltó el terror. Abrí mi aplicación bancaria, escribí las credenciales de mi cuenta del estudio y me congelé. Saldo: 6.021.34. Habían desaparecido $6.000. Desplacé el historial de transacciones y cada línea me revolvía el estómago más que la anterior. $1,300 Apple Store, $600 Supreme, $500 PlayStation Direct y así sucesivamente. Casi todas las compras realizadas entre las 2:00 a.m. y las 5:00 a.m. de la noche anterior. Sentí que estaba viendo una película de terror desarrollándose en cámara lenta. No podía respirar, no podía pensar. Todo lo que sabía era que alguien había robado mi tarjeta, drenado casi 10.000 de una cuenta que había estado construyendo durante años, y ni siquiera tuvo la decencia de cubrir sus huellas. Mi primer instinto fue llamar al banco y congelar la tarjeta, lo cual hice. Luego me tomé unos minutos para pasear por mi habitación, tratando de asimilar qué hacer a continuación. Y entonces oí risas abajo. Salí de mi habitación, caminé por el pasillo y me detuve en la parte superior de las escaleras. Zack estaba en la sala de estar, rodeado de cajas. Una nueva PS5 estaba sobre la mesa. Zapatillas frescas alineaban el suelo. Un iPhone sin abrir yacía en su regazo, y mi madre estaba detrás de él con una sonrisa de orgullo en su rostro diciendo: «Vaya, realmente te hiciste de oro esta semana, ¿eh?». Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. Pero no grité. No entré irrumpiendo. No dije una palabra. Simplemente bajé las escaleras lentamente, un escalón a la vez, hasta que me quedé en el umbral como un fantasma. Zack levantó la vista a mitad de la risa, y el color se le fue de la cara. Mi madre se giró hacia mí y dijo: «Aiden, ¿qué pasa?». Miré a Zack. La miré a ella. Luego dije con la voz más tranquila que pude reunir: «¿Dónde está mi tarjeta de débito?». Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Ella parpadeó como si acabara de hablar en un idioma extranjero. «¿Qué quieres decir con tu tarjeta de débito?». «La tarjeta de débito de mi cuenta de estudio. La que tenía guardada bajo llave en el cajón de mi escritorio. La que desapareció de repente. La que alguien usó para gastar casi 9.000 de la noche a la mañana». No levanté la voz. Si acaso salió más baja de lo que esperaba, pero no era tranquila. Era fría. Zack se levantó rápidamente, casi tirando la caja de la PS5 a su lado. «Hermano, relájate. ¿De qué estás hablando?». Esa falsa inocencia. El intento perezoso de actuar como si no supiera a qué me refería. Lo había visto antes tantas veces, cuando rompió mi portátil en la escuela secundaria y culpó al gato. Cuando acumuló una factura telefónica usando llamadas internacionales y dijo que debió haber sido spam. Cada vez que lo pillaban, ponía esa misma expresión de ojos muy abiertos como un niño que acaba de aprender que el fuego quema. Y cada vez, mi madre se lo creía a pies juntillas. Pero esta vez no le iba a dar ni un centímetro. Me acerqué a la PS5 y volteé la caja. La etiqueta de envío todavía estaba pegada. Pedido a las 2:41 a.m. Enviado a nuestra dirección bajo el nombre de Zack Miller. Se puso pálido. Mi madre nos miró a los dos con los labios entreabiertos. «Aiden, estoy segura de que hay un error». Hice contacto visual con ella. «Lo hay». El error es pensar que no notaría la desaparición de casi 10.000 de la noche a la mañana. Ella se cruzó de brazos. Esa postura defensiva que había visto demasiadas veces. «No puedes demostrar que fue él». Giré mi teléfono y le mostré la aplicación. Cada cargo se hizo entre las 2 y las 5 a.m., desde esta casa en sitios web que él usa, usando mi tarjeta. Zack tartamudeó. Yo ni siquiera sabía tu PIN, hombre. Nunca dije que la tarjeta fuera una de débito con PIN. Es una Visa. La uso online. No se necesita PIN. Él se encogió. Mi madre parecía como si le hubieran dado una bofetada. Durante unos segundos, la sala se quedó completamente en silencio. El tipo de silencio que no dura mucho, que siempre se quiebra bajo el peso de la negación. Y por supuesto, ella se quebró. «Oh, por el amor de Dios, Aiden. Tiene 17 años. ¿De verdad crees que entiende lo que hizo?». La miré fijamente. Sí. Tuvo que rebuscar en mis cajones, encontrar la tarjeta, memorizar el número, conectarse a Internet e ir de compras. Eso no es un accidente. Eso no es un error. Eso es robo calculado. Zack intervino, más alto ahora. «Pensé que era tu tarjeta extra, la que usas para juegos y esas cosas». «No tengo una tarjeta extra», dije lentamente. «¿Sabías lo que estabas haciendo?». La voz de mi madre se alzó. «Aiden, basta, estás exagerando esto. No es como si hubiera lastimado a alguien». Solo la miré, tratando de procesar el absurdo. «No es como si hubiera lastimado a alguien. ¿No crees que robarme 9.000 duele?». Mi voz se quebró. Ni siquiera intenté ocultarlo. Esa cuenta era para mi negocio. Ese es el dinero que he estado ahorrando durante años, para mi futuro. Ella me hizo un gesto despectivo como si estuviera siendo dramático. «Siempre eres tan serio. Es solo dinero. Eres bueno con las computadoras. Lo recuperarás». «Ese no es el punto», dije a través de los dientes apretados. Pero no importó. Nunca importó,
Porque en esta casa, la comodidad de Zack siempre fue lo primero. Siempre. Y por primera vez en mi vida lo sentí en mis huesos. Esto no era solo favoritismo, era ceguera voluntaria. Mi padre no estaba. No lo ha estado durante años. Cuando yo tenía 13, se fue sin decir adiós. Nos dejó con una hipoteca, una minivan usada y una silla de comedor rota que todavía cruje cada vez que alguien se echa hacia atrás en ella. Mamá hizo lo que tenía que hacer. Lo entiendo. Trabajó en 2 empleos por un tiempo, lloró cuando creía que no podíamos oírla. Y durante años, traté de hacer las cosas más fáciles. Asumí más responsabilidades. Ayudé con Zack. Cocinaba la cena cuando ella trabajaba hasta tarde. Incluso salté la universidad para trabajar freelance, y así no nos ahogáramos en deudas. Pero en algún momento, la narrativa cambió. Ya no era el hijo mayor servicial. Me convertí en el rígido, el estricto, el que no entendía el espíritu creativo de Zack. Y Zack, él se convirtió en su pequeña historia de redención, la segunda oportunidad. El bebé que necesitaba protección de la dureza del mundo, incluyéndome a mí. Me alejé de ambos, subí las escaleras sin decir otra palabra. Mis manos temblaban, pero no estaba llorando. Todavía no. Simplemente me sentía vacío. Cerré la puerta con llave, me dejé caer en la silla de mi escritorio y me senté en silencio. Pasaron 10 minutos. Luego, 20. Podía oírlos abajo riendo. Abrí mi aplicación bancaria de nuevo. Daño total, 8.934,67. Envié un correo electrónico al departamento de fraudes del banco, marqué cada cargo como no autorizado, escribí un informe completo, adjunté capturas de pantalla. Sabía que existía la posibilidad de recuperar el dinero, pero eso llevaría semanas, tal vez meses. Mientras tanto, el lanzamiento de mi estudio se retrasaría. Mis ahorros para el alquiler, destrozados. Mi confianza en mi familia, hecha añicos. Alrededor de la medianoche, oí un suave golpe en la puerta. Se abrió antes de que pudiera responder. Mamá entró sosteniendo un pequeño plato de galletas, como si yo fuera un niño al que estuviera sobornando después de una rabieta. «Horneé tus favoritas», dijo en voz baja. «Galletas de doble chocolate». No dije nada. Dejó el plato sobre mi cómoda. «Mira, sé que estás molesto, pero esto no vale la pena para destrozar a la familia». Fue entonces cuando estallé. «¿Destrozar a la familia?», repetí. «¿Él me robó? ¿Tú lo defendiste? ¿Y yo soy el que está destrozando a la familia?». Ella hizo una mueca. «Solo estoy tratando de mantener la paz». Me levanté lentamente. Mantener la paz no significa ignorar un delito grave. Mantener la paz significa hacer que la gente rinda cuentas. Casi es un adulto legal. Si yo hubiera hecho algo como esto a los 17, me habrías arrastrado tú misma a la comisaría. Ella se encogió como si la hubiera abofeteado. «No puedo creer que pienses que esto está bien», continué. «Ni siquiera le hiciste devolver nada. Está abajo ahora mismo configurando una PS5 con mi dinero como si fuera un regalo de Navidad». Ella abrió la boca, luego la cerró. Su voz, cuando llegó, era defensiva y pequeña. «Solo ha estado pasando por un mal momento. Todos hemos pasado por malos momentos, mamá. Yo no robé a mi hermano para sobrellevarlos». Ella miró sus zapatos. «Prometió que te pagaría». «¿Con qué? ¿Sus donaciones imaginarias de Twitch?». Ella no respondió. Volví a sentarme, negando con la cabeza. «Ni siquiera vas a castigarlo, ¿verdad?». Silencio. «Voy a presentar una denuncia policial», dije rotundamente. Ella levantó la cabeza de golpe. «¿Qué? No. No lo harás». «Sí lo haré. Esto no es solo un problema familiar, es un robo. No puedes hacerle eso a tu propio hermano. Es solo un niño. Es un ladrón», dije. «Y si tú no vas a hacer que rinda cuentas, lo haré yo». Y entonces su máscara se resquebrajó. Su voz descendió a un siseo bajo y venenoso que nunca había oído antes. «Si vas a la policía», dijo, «te arrepentirás». Eso me detuvo en seco. «¿Es eso una amenaza?». Sus ojos se abrieron ligeramente como si incluso ella se hubiera sorprendido. Pero luego se reafirmó. «Piénsalo, Aiden. Si haces esto público, ¿qué crees que me pasará a mí? ¿A nuestra familia? ¿Crees que puedo pagar un abogado? ¿Crees que la gente no me juzgará por criar a un criminal?». La miré fijamente. «Entonces tu preocupación es tu reputación, no el hecho de que tu hijo me robó a ciegas». Su rostro se endureció. «Siempre crees que eres mejor que nosotros, que eres más inteligente, más maduro, pero no lo eres. Solo eres un chico con un portátil y un complejo de superioridad». Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era una locura. «¿Sabes qué te digo? Sal de mi habitación. Yo te crié. Sal». Ella cerró la puerta de golpe detrás de ella. Y ese fue el momento. El segundo exacto en que todo cambió. No cuando vi el dinero desaparecido. Ni siquiera cuando Zack me sonrió con suficiencia desde el sofá. Fue esa mirada en sus ojos, esa amargura, ese resentimiento. No era solo que defendiera a Zack. Era que en el fondo me resentía por ser el adulto en la casa. Apenas dormí esa noche. Solo miré al techo, escuchando risas amortiguadas desde abajo.
El olor a palomitas de maíz de microondas se filtraba por debajo de mi puerta. El latido de mi corazón era tan fuerte que sonaba como pasos. Alrededor de las 4:00 am, revisé el último correo electrónico que había recibido. El banco ya había marcado varios cargos. Un investigador de fraudes haría un seguimiento en los próximos 3 a 5 días hábiles. Cerré mi portátil y fue entonces cuando decidí. Si mi familia no quería hacer que Zack rindiera cuentas, lo haría yo mismo. La venganza no sería ruidosa, no sería explosiva, no sería un grito en medio de la sala. Sería lenta, precisa, despiadada, porque había pasado 24 años construyendo en silencio y no tenían ni idea de a quién acababan de empujar al límite. La mañana siguiente fue más tranquila de lo habitual. No había ruidos de Zack pisoteando el pasillo, gritando en sus auriculares. No había mamá gritándole que desayunara antes de jugar. La casa se sentía extraña, no pacífica, solo rara, como si todos estuvieran esperando que alguien más diera el primer paso. Y ese alguien era yo. No salí de mi habitación durante horas, no estaba de mal humor, no me estaba escondiendo, estaba planeando. Ya había presentado la denuncia policial en línea esa mañana, justo después del amanecer. Lo escribí cuidadosamente, detallé cada cargo, cada marca de tiempo, cada artículo que pude rastrear hasta Zack. Adjunté capturas de pantalla, incluso subí una foto que tomé de la PS5 y las cajas de zapatillas de la noche anterior. Envié el informe, guardé el código de confirmación y me recosté en mi silla. Luego miré a la pared durante mucho tiempo. Es una sensación extraña llegar a un punto de quiebre en tu propia casa. No es ruidoso. No se ve como una escena de película con puertas que se cierran y cristales que se rompen. Es un tipo de devastación silenciosa. Una fría comprensión de que las personas con las que más contabas no tienen ningún problema en verte caer, siempre y cuando a ellos les mantenga cómodos. Alrededor del mediodía, abrí mi puerta. Mi madre estaba en la cocina enviando mensajes con una mano mientras revolvía algo en una olla con la otra. Levantó la vista, buscando algo en mi rostro, e inmediatamente se dio la vuelta cuando vio que no iba a hablar. Zack estaba en el sofá de la sala, con la capucha puesta, el controlador en la mano, los auriculares nuevos sobre las orejas. Ni siquiera me miró. Serví un vaso de agua, lo bebí lentamente y regresé directamente a mi habitación. La policía llamó más tarde esa noche. El oficial al teléfono fue educado pero firme. Dijo que había revisado mi informe y confirmado que las compras coincidían con la dirección IP registrada en nuestra casa. Me preguntó si sabía quién era el perpetrador. Hice una pausa, mi estómago se retorció. Luego dije, sí, mi hermano menor. Tiene 17 años. Hubo un momento de silencio. Luego el oficial preguntó si estaba presentando cargos o simplemente archivando documentación. Ese fue el momento. El momento en que pude haberme retractado, pude haber dicho, no, es un asunto familiar. Pude haber protegido a las mismas personas que dejaron que esto sucediera, pero no lo hice. Estoy presentando cargos, dije. Mi voz no tembló. Me dio las gracias. Me dijo que alguien se pondría en contacto y que la investigación procedería en consecuencia. Colgué y luego apagué mi teléfono. No quería lidiar con las consecuencias de inmediato. Sabía que se acercaba, sabía que sería nuclear. Pero por ahora, quería paz. Esa noche, no dormí de nuevo, pero esta vez no estaba despierto en shock. Estaba calculando. A la mañana siguiente, la primera bomba cayó. Entré en la cocina para tomar café y mi madre ya estaba dando vueltas con su teléfono en la mano. ¿Presentaste la denuncia policial?, gritó antes de que llegara al fregadero. No respondí. Me llamaron esta mañana. Dijeron que están investigando a mi hijo. ¿A tu hermano? Seguí en silencio. Serví el café. ¿De verdad vas a arruinarle la vida por unas zapatillas y una estúpida PlayStation? Finalmente me giré para mirarla. Él ya arruinó algo. Mi confianza, mis planes, mis ahorros. ¿Por qué su vida importa más que la mía? Es un niño, Aiden. Es un ladrón, dije rotundamente. Y si esta familia no va a hacer que rinda cuentas, alguien tiene que hacerlo. Su expresión se transformó en algo que nunca había visto. No solo decepción, odio. Ya no eres bienvenido aquí. Ahí estaba, el momento en que me convertí oficialmente en el villano de mi propia casa. No discutí, no lloré, no grité, simplemente asentí, y en 2 horas, había empacado 2 bolsas de lona, agarrado mi equipo de trabajo y me había ido. Ningún adiós de Zack, ninguna disculpa, ninguna oferta de ayuda. Mi madre se quedó con los brazos cruzados en la parte superior de las escaleras como si estuviera viendo a un extraño irse. Dormí en mi coche esa noche. Era mediados de junio, pegajoso e incómodo. Aparqué en un tranquilo estacionamiento de supermercado a unas pocas ciudades de distancia. Recliné el asiento y miré al techo. Me dolía el cuello, me dolía la espalda, pero extrañamente me sentía más ligero. Hay una extraña libertad en no tener nada que perder. Al día siguiente, le envié un mensaje de texto a un viejo amigo de la escuela secundaria, Dylan. No habíamos hablado mucho desde la graduación, pero recordaba que había publicado algo sobre una unidad de sótano que estaba tratando de alquilar.
No esperaba que dijera que sí. Solo le pregunté si todavía estaba disponible y si podía quedarme unos días mientras resolvía las cosas. Para mi sorpresa, dijo que sí, sin dudar. 2 horas después, estaba cargando mis bolsas en un pequeño apartamento oscuro en el sótano con tuberías expuestas, un colchón en el suelo y una sola ventana que daba a la rueda de un coche. Olía a alfombra vieja y detergente de ropa, pero tenía cerradura y no era mi coche. La primera semana es gratis, dijo Dylan. Después de eso, solo dame lo que puedas hasta que te recuperes. Casi lloro, pero no lo hice. Solo dije gracias. Y así comenzó la lenta reconstrucción. Empecé a trabajar turnos dobles, aceptando más trabajos freelance de los que creía poder manejar. Rediseñé un sitio web dental, realicé auditorías de UX para 2 tiendas de comercio electrónico e incluso codifiqué un prototipo móvil completo para una startup en Berlín. Trabajaba desde la mesa de la cocina de Dylan, desde cafeterías, incluso desde la parte trasera de mi coche cuando el Wi-Fi era mejor en la ciudad. No era glamuroso, pero era mío. La investigación bancaria tardó unas pocas semanas. Finalmente, me reembolsaron alrededor del 80% del dinero robado. No todo, pero suficiente. Suficiente para respirar de nuevo. Mientras tanto, el caso policial contra Zach avanzaba silenciosamente. Como era menor de edad, el proceso era más lento y delicado. Recibí algunas llamadas de seguimiento. Me preguntaron si tenía más documentación. Les envié correos electrónicos, capturas de pantalla, facturas, todo. No supe nada de mi familia durante ese tiempo. Ni una palabra, pero empecé a oír cosas sobre ellos. Una noche, Dylan regresó de una compra en el supermercado y dijo, «Oye, creo que vi a tu hermano en la Apple Store hoy. Estaba discutiendo con el personal sobre un iPhone bloqueado. Seguía diciendo que era un regalo. Parecía bastante acalorado». Asentí. No dije nada. 2 días después recibí un DM en Instagram de un viejo vecino. Decía, «Oye, Aiden, solo quería decir que siento mucho todo lo que pasó con tu hermano. Me enteré de toda la situación. No te merecías eso. La noticia se estaba corriendo. Y por una vez, no me sentí avergonzado. Yo no era el problema. Yo no era el que robó, o mintió, o miró hacia otro lado. Yo era el que finalmente dijo, basta». Aproximadamente un mes después de mudarme al lugar de Dylan, sucedió algo inesperado. Recibí un correo electrónico de una empresa a la que había enviado una propuesta hacía un año. Uno de esos rechazos de «mantendremos su portafolio en archivo». Dijeron que habían visto mi trabajo de nuevo recientemente. Resulta que uno de mis rediseños de cliente se había vuelto semiviral en un subreddit de diseño y querían contratarme como contratista para un proyecto de 6 meses. La tarifa, $5,000 por mes. Remoto, control creativo total. Me senté allí mirando el correo electrónico, leyéndolo una y otra vez. Luego estallé en risas. Fue la primera vez que me reía en semanas. Ese contrato fue un punto de inflexión. Me permitió pagarle a Dylan un alquiler adecuado. Me permitió mejorar mi espacio de trabajo y, lentamente, comencé a construir de nuevo. No solo el negocio, sino a mí mismo. Me uní a un grupo local de networking para startups. Comencé a ser mentor de diseñadores junior en línea. Reconstruí mi sitio web desde cero y lancé un pequeño producto digital, plantillas de interfaz de usuario, UI, para freelancers. Se vendió mejor de lo que esperaba. Comencé a sentirme orgulloso de mi trabajo, de mí mismo, otra vez. Había noches en las que todavía pensaba en mi familia. Noches en las que imaginaba entrar de nuevo por la puerta principal, exigiendo respuestas, un cierre, algo. Pero cada vez que lo reproducía en mi cabeza, siempre terminaba de la misma manera. Silencio, negación, evasivas. Así que lo dejé pasar, en su mayoría. Luego, una tarde, unos 2 meses después de que me mudé, recibí una carta. No un correo electrónico, una carta real, escrita a mano. El sobre estaba manchado y ligeramente roto. Era de mi madre. La nota era corta, solo unas pocas líneas. Aiden, espero que estés bien. Te extraño. No supe cómo manejar todo. Y ahora me doy cuenta de que les fallé a ambos de diferentes maneras. Lamento no haberte protegido cuando debí. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. La leí 4 veces. Luego la doblé, la deslicé en mi cajón y no respondí. Todavía no. Porque por mucho que quisiera creer que lo decía en serio, necesitaba más que un «lo siento». Necesitaba saber que las cosas habían cambiado, que ella había cambiado, que Zach había cambiado, y todavía no lo creía. Pero algo en esa carta despertó un pensamiento. ¿Qué pasaría si no solo me hubieran hecho daño financiero? ¿Qué pasaría si hubieran estado ocultando más que solo favoritismo? Porque había escuchado un rumor, uno que no se me iba de la cabeza, un rumor sobre dónde se le ocurrió a Zach la idea de robar mi tarjeta en primer lugar. Y cuando miré más de cerca, cuando comencé a conectar puntos que había ignorado durante años, me di cuenta de que el robo no fue espontáneo. Fue orquestado, y la verdad, detrás de ello, lo cambiaría todo. La carta estuvo en mi cajón durante una semana antes de que la volviera a tomar. No sabía qué esperaba.
Tal vez que al releerla sentiría algo cálido, alguna chispa de reconciliación. En cambio, sentí un escalofrío. Algo en la forma en que estaba escrita se sentía extraño. No solo el cambio repentino de tono, sino el momento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué enviar esto semanas después de declararme la guerra total? ¿Por qué no enviar un mensaje de texto, llamar o aparecer? Ella sabía dónde trabajaba. Sabía dónde vivía Dylan. No había movido un dedo desde el día que me fui. Ahora, de repente, me extrañaba. Le di la vuelta a la carta en mi mano. Algo se sentía ensayado, como si estuviera escrito para que constara. No desde el corazón. Empeoró cuando revisé el sobre de nuevo. En la esquina inferior, garabateado débilmente a lápiz, había una breve nota claramente agregada después del hecho. Zack, no sabe que estoy escribiendo esto. Por favor, no lo menciones. Y justo así, las piezas comenzaron a encajar. No podía dejar de pensar en lo que Dylan había dicho, que había visto a Zack en la Apple Store luchando por desbloquear un teléfono, y ese mensaje de Instagram del vecino. Además, otro mensaje en el que no había pensado mucho en ese momento, de mi prima Lauren semanas atrás, justo después de que presenté la denuncia policial. Oye, pregunta rara, ¿le compraste un iPhone a Zack por su cumpleaños? Dijo que era tuyo, pero se sentía raro. En ese entonces no tuve la energía para responder. Ahora, ese mensaje se encendió como una bengala en mi memoria. Zack les dijo a varias personas que yo le había comprado un teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué esforzarse tanto en mentir así? A menos que quisiera que la gente creyera que le di permiso para crear un rastro de papel, una defensa. Y cuanto más lo pensaba, más claro se hacía. El robo no fue solo impulsivo, fue calculado, planeado, lo que significaba que probablemente no actuó solo. Así que empecé a investigar. No tenía acceso al antiguo Wi-Fi de la casa ni a los registros del router. Y la policía no compartiría detalles de un caso juvenil en curso, pero todavía tenía un activo que ellos no tenían. Los recibos, los literales, de sus compras. Había guardado capturas de pantalla de los correos electrónicos de confirmación cuando presenté el informe de fraude, y todos estaban vinculados a un correo electrónico que no reconocía. Miller@shopOutlook.com. Ese dominio no coincidía con el correo electrónico habitual de Zack. Él tenía uno de esos apodos de gamer desagradables como Zack Camp Des Beast para todo, así que copié el correo electrónico y comprobé si estaba vinculado a alguna cuenta pública. Lo estaba. Había usado esa cuenta de Outlook para registrarse en un foro de reventa de zapatillas llamado Lux Drop, un mercado turbio y de alto margen, lleno de revendedores especuladores y hype beasts que intentaban vender zapatillas de diseñador para obtener ganancias. Inicié sesión usando el truco de olvidé la contraseña, y adiviné que podría haber reutilizado uno de sus viejos favoritos. Después de unos cuantos intentos, ¡boom!, acceso. La bandeja de entrada estaba llena de confirmaciones de pedidos, solicitudes de devolución y números de seguimiento. La mayoría de ellos se realizaron entre las 2:00 y las 4:30 am, de la misma noche en que mi tarjeta fue vaciada. Pero algo me llamó la atención. Un hilo de correo electrónico titulado, ¿necesitas ayuda para mover algunos artículos rápido? Mamá dijo que ayudarías. El remitente, karanmasmilleroutlook.com. El correo electrónico de mi madre. Hice clic. El primer mensaje era de Zack. Oye, acabo de recibir las cosas. Mamá dijo que podrías ayudarme a listar algunas cosas y venderlas rápido. Tengo unos Yeezys, Jordan 1s y la PS5. Aunque quiero quedarme con el iPhone, jaja. Luego, la respuesta de mi madre. Manténlo discreto. No listes demasiado a la vez. Si alguien pregunta, di que usaste tus ahorros y que tu hermano mayor te ayudó como regalo de graduación. Y ahí estaba, el clavo en el ataúd. Ella no solo excusó su comportamiento, no solo lo ignoró, ella lo ayudó a encubrirlo. Cada atisbo de culpa que creí ver en esa carta, desaparecido. Eso no era culpa, eso era estrategia. Estaba asustada, asustada de que yo siguiera investigando, asustada de que el caso pudiera avanzar, asustada de que su narrativa del niño bueno se estuviera desmoronando. Y tenía razón en estar asustada, porque ahora tenía todo lo que necesitaba. El plan se formó lentamente a lo largo de un par de días. No quería una explosión. Quería precisión. Quería control. Y sobre todo, quería que entendieran exactamente lo que habían perdido. El primer paso fue reunir a mis aliados. Me puse en contacto con Lauren, mi prima, la que había preguntado por el iPhone. No habíamos hablado en un tiempo, pero ella siempre había sido decente conmigo mientras crecíamos. El tipo de prima que nunca tomaba partido durante el drama familiar, que se mantenía al margen, pero no fingía no darse cuenta. Le envié un mensaje preguntándole si podíamos hablar. Le dije que necesitaba aclarar algo sobre Zack. Ella respondió casi al instante. Absolutamente. He estado esperando que dijeras algo. Nos reunimos en un pequeño restaurante cerca de la ciudad. Ella se deslizó en el stand con los ojos muy abiertos. De acuerdo. ¿Qué pasó realmente?, preguntó. Porque la historia de Zack sigue cambiando. Le conté todo.
desde el robo de la tarjeta hasta las compras y la mentira del falso regalo de graduación. Incluso le mostré los correos electrónicos que había recuperado. Ella no pareció sorprendida. Sabía que algo no cuadraba, dijo. En el cumpleaños del abuelo el mes pasado, no paraba de decir que le estabas regalando cosas porque te sentías mal por ser tan duro con él. Tenía toda una historia cursi sobre cómo finalmente hicieron las paces y querías ayudarlo a incursionar en el streaming. Casi me atraganto con mi agua. ¿Qué dijo? Sí, dijo ella. Y tu madre estaba sentada justo a su lado, sonriendo, asintiendo. Eso lo confirmó. No era solo un encubrimiento. Era una campaña de relaciones públicas coordinada dentro de la familia. Le pregunté si estaría dispuesta a hablar con el investigador de mi caso, tal vez presentar una declaración. No dudó. Absolutamente. No estás loco, Aiden. Todo el mundo ve lo que está pasando. Simplemente nos han entrenado para no hablar de ello. Le di las gracias. Luego llamé a Dylan. Le conté todo. Al principio se quedó callado. Luego preguntó, ¿qué quieres hacer? Y supe mi respuesta al instante. Quiero que lo sientan. La pérdida, el silencio, la vergüenza. Quiero que se queden en el desastre que crearon. Y fue entonces cuando Dylan me dio la pieza final. ¿Alguna vez pensaste en contar tu historia? ¿Así, públicamente? ¿Qué? ¿Publicarlo en línea? ¿Por qué no? La gente necesita escuchar cosas como esta. El favoritismo familiar, el abuso financiero, es real. Sucede. Lo medité. ¿Podría? ¿Debería? ¿Se sentiría mezquino? ¿O sería justicia? Durante la semana siguiente empecé a escribir. No solo una publicación de Reddit o un hilo de Twitter. Escribí un artículo, un desglose completo y reflexivo de lo que sucedió. Lo llamé Cuando tu familia elige al ladrón en lugar de a ti. Una historia con moraleja sobre la permisividad y el derecho. No nombré nombres, ni direcciones, ni difamación, solo hechos. Capturas de pantalla de transacciones, el rastro de correos electrónicos falsos, el encubrimiento de la reventa de zapatos, la confirmación de la denuncia policial, la declaración de mi prima, incluso una imagen borrosa de la PS5 y las zapatillas apiladas en el suelo de la sala de estar. Terminé con un mensaje que no era de enojo, sino claro. Las personas que más deberían protegerte a veces no lo harán. Y cuando eso suceda, no es una traición alejarte, es supervivencia. Lo publiqué en Medium. Dylan me ayudó a publicarlo en Reddit, Twitter y algunos foros de diseñadores freelancer. Agregamos etiquetas para abuso financiero, dinámica familiar y fraude. En 48 horas, se volvió viral. Decenas de miles de visitas, cientos de comentarios, correos electrónicos de extraños compartiendo historias similares, incluso algunas ofertas de podcasts, preguntando si estaría dispuesto a hablar sobre ello. No respondí a esos. Todavía no. Esto no se trataba de fama. Pero entonces sucedió algo que me conmocionó hasta la médula. Recibí una llamada del detective asignado a mi caso. Aiden, dijo, ha surgido algo. Su madre acaba de contactarnos. Mi pulso se disparó. Está tratando de retractarse de una declaración anterior. Dice que las compras fueron un malentendido, que ella estuvo involucrada y no quiere presentar cargos contra Zach. Está pidiendo que se retire el caso. Cerré los ojos. ¿Qué pasa si hace eso?, pregunté. Bueno, complica las cosas, pero el caso fue presentado a su nombre. Usted es la víctima, por lo que sigue activo, pero está claro que están empezando a entrar en pánico. Le di las gracias y colgué. Ya no solo le tenían miedo a la policía, le tenían miedo al foco de atención. La máscara se estaba resquebrajando, y yo aún no había terminado, porque la pieza final de mi plan era personal. Querían que el mundo creyera que yo era el villano. Bien, pero pronto descubrirían que el villano que crearon era más inteligente, más tranquilo y mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. Nunca imaginé que me convertiría en el tipo de persona que planeaba una venganza. Siempre me vi como el tipo que toma el camino correcto, el que mantiene la calma, pone la otra mejilla, evita el drama. Pero aquí está la cosa. Cuando alguien quema el camino correcto detrás de ti y te deja parado entre las cenizas, no caminas, reconstruyes. Y si eres inteligente, reconstruyes con ladrillos que caen exactamente donde menos se lo esperan. Para cuando mi artículo de Medium comenzó a ganar tracción, ya había redactado la segunda fase de mi plan. No por mezquindad, sino por necesidad, porque sabía que mi familia no se quedaría callada. Sabía que Zach no admitiría la culpa. Sabía que mi madre no se disculparía sinceramente. Y sabía que si quería un cierre real, no el tipo por el que esperas años con la esperanza de que alguien cambie de opinión, tenía que crearlo. A la semana de que el artículo se volviera viral, los comentarios se inundaron. Algunas personas compartieron sus propias historias de traición y robo familiar. Otros pidieron consejo. Algunos trolls me dijeron que lo superara o que solo es un niño, pero fueron ahogados por las voces de apoyo. La historia tocó una fibra sensible en la gente, no solo por el robo, sino porque reflejaba una fea verdad común, que algunas familias usarán el amor como arma, como excusa para nunca hacerse responsables.
Fue entonces cuando hice el movimiento final, el que aseguraría que nada de esto se barriera debajo de la alfombra. Empecé con la bomba de la verdad. Usando la plataforma que había construido con el artículo, hice una publicación de seguimiento, una actualización breve y bien documentada titulada Sí, mi familia intentó encubrir el robo, aquí está la prueba. Esta incluía capturas de pantalla editadas de los correos electrónicos entre Zack y mi madre. Tenía la declaración de Lauren, el mensaje sobre el falso regalo de graduación, el incidente de la Apple Store, incluso una captura de pantalla de la nota de mi madre al pie de la carta que me envió, la que decía que no le dijera a Zack que la escribió. De nuevo, lo mantuve limpio, sin nombres, sin direcciones, pero las implicaciones eran innegables. No necesité gritarlo a los cuatro vientos, solo necesité dejar que los hechos hablaran. Fue suficiente. 3 días después de que la publicación se hiciera pública, mi madre me llamó. No me envió un mensaje de texto ni un correo electrónico, me llamó. El nombre Mama iluminó la pantalla de mi teléfono como una maldición. Dejé que sonara. Volvió a llamar 2 horas después. Luego de nuevo a medianoche. Aún así, no contesté. A la cuarta llamada, finalmente respondí. Hubo una larga pausa al otro lado antes de que escuchara su voz. Aiden, dijo. Por favor, detente. Era un susurro roto que casi no reconocí. No estoy difundiendo mentiras, respondí. Todo lo que publiqué era verdad. Nos estás humillando. Tu hermano ni siquiera puede ir a la escuela sin que la gente susurre. Has destruido nuestra reputación. No, dije con calma. Zack hizo eso. Tú hiciste eso. Yo solo dije la verdad. Ella sollozó. No entiendes lo que esto le está haciendo a nuestra familia. Ahí te equivocas. Entiendo exactamente lo que esto está haciendo, porque yo lo viví, y ahora ustedes tienen que vivir con las consecuencias. Ella comenzó a decir algo más, pero colgué. Esa fue la última vez que hablé con ella. Me enteré de lo que pasó después a trozos, principalmente por Lauren y algunos parientes lejanos que lentamente comenzaron a comunicarse después de que el polvo comenzó a asentarse. Zack fue retirado de la escuela por una semana debido a asuntos familiares personales. En realidad, se había convertido en un blanco. No acosado, simplemente expuesto. Los niños que antes envidiaban su nuevo equipo llamativo, comenzaron a hacer preguntas. Algunos maestros, aquellos que me habían conocido durante años, se pusieron discretamente del lado de los hechos. Quedó claro que el niño de oro había manchado su propio brillo. Luego vino la repercusión legal. A pesar de las llamadas desesperadas de mi madre y los intentos de retractar su participación, la policía siguió adelante con el caso. El tribunal de menores era diferente al tribunal de adultos, claro, pero tampoco fue una palmadita en la muñeca. No con el volumen de pruebas que proporcioné. Zack fue acusado de robo de identidad y fraude financiero a nivel de delito grave. Dado que era su primera ofensa, el juez permitió un programa de desvío, libertad condicional intensiva, restitución, servicio comunitario y asesoramiento obligatorio. Pero no se fue libre. Su historial, aunque técnicamente sellado, lo perseguiría. Nunca conseguiría un trabajo con autorización de seguridad, nunca pasaría una verificación de antecedentes sin sudar, y nunca podría volver a mirarme a los ojos. No me presenté a la cita judicial. No lo necesité. El silencio de mi ausencia fue más fuerte que cualquier declaración que pudiera haber hecho en persona. Mi madre no fue acusada, al menos no penalmente, pero el tribunal tomó nota de su participación en el encubrimiento y ella se convirtió en una paria social. Según Lauren, la gente comenzó a susurrar en la iglesia. Sus amigos dejaron de invitarla a las cosas. Los vecinos cruzaban la calle para evitar conversaciones incómodas. La mujer que una vez me dio lecciones sobre la reputación, ahora tenía que vivir sin una. Me mudé del lugar de Dylan poco después. Conseguí mi propio apartamento al otro lado de la ciudad. No era mucho, un dormitorio con un balcón diminuto y una vista de un estacionamiento. Pero era mío. Más importante aún, finalmente lancé mi estudio. Lo llamé Pillar Design, un nombre que significaba estabilidad, fuerza, y en lo que tuve que convertirme cuando mi propia familia me falló. El negocio despegó más rápido de lo que esperaba. El buzz del artículo me dio un impulso de visibilidad. Conseguí clientes de 3 países diferentes en los primeros 2 meses. Comencé a consultar para una organización sin fines de lucro que ayuda a adultos jóvenes a hacer la transición para salir de hogares tóxicos. Incluso di algunas conferencias invitadas por Zoom para estudiantes universitarios de diseño. Construí algo a partir de los escombros. No a pesar del dolor, sino gracias a él. Una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era corto, solo 3 palabras. Lo siento mucho. Sin nombre, sin seguimiento. No respondí. Tampoco lo bloqueé. Simplemente dejé que se quedara allí, un eco silencioso de arrepentimiento. Porque para entonces, ya no importaba. La venganza no se trataba de destruirlos. No se trataba de hacer que sintieran lo que yo sentí. Se trataba de mostrarles lo que ya no sería. Su chivo expiatorio, su pacificador, su felpudo silencioso y perdonador.
Ellos eligieron la comodidad sobre la verdad. Yo elegí la verdad sobre ellos. Y la verdad me liberó. Me paré en mi balcón esa noche, viendo el sol sumergirse bajo el horizonte. La ciudad zumbaba silenciosamente debajo de mí. Los coches pasaban, las luces parpadeaban, la vida seguía avanzando. Tomé una respiración profunda. El aire estaba limpio. El silencio no era pesado, era pacífico. Volví adentro, cerré la puerta detrás de mí y sonreí. Me quitaron mi dinero, pero yo recuperé mi vida. La traición familiar forzó a Aiden a convertirse en su propio pilar. Su historia no es de venganza, sino de supervivencia y verdad. Demuestra que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de construir una vida lejos de la toxicidad, aun cuando eso signifique enfrentar y exponer a quienes debieron protegerte. La verdad, aunque dolorosa, fue su única vía hacia la libertad y el éxito.